Hola amigos, bienvenidos a esta tercera clase de este curso de ajedrez paso a paso. Hoy vamos a estar viendo qué es un jaque, qué es un jaque mate, qué es una posición de ahogado. Bueno, vamos a arrancar con el jaque. Les acomodé las letras y los números para que se vayan familiarizando con las casillas. Y bueno, vamos a arrancar. Jaque es cuando amenazás al rey de comer, o sea, cuando estás por comer el rey, eso es un jaque. Porque la regla más importante del ajedrez es que no se puede comer el rey. Esa es la regla más importante. Muchos chicos quieren comer al rey así ganan, pero en realidad no se puede. Tenéis que hacer jaque mate, que vamos a estar viéndolo en este capítulo. Bueno, vamos a arrancar. Por ejemplo, si yo muevo la torre, la muevo a D6, que es esta casilla, estoy amenazando al rey que está en D2, porque sabemos que la torre mueve en línea, entonces está por comerse el rey. Y hay tres formas de evitar el jaque. Esto es un jaque, porque te estás por comer el rey. Entonces vos cuando pones acá, instantáneamente se llama jaque. Eso es un jaque. Y ahora hay tres formas de evitar el jaque. Una forma es mover el rey, moverse el rey a C1 y ya no estás más en jaque. Pero si en vez de moverlo a C1 lo mueves a D1, seguís en jaque. Entonces esa jugada es imposible, no puedes mover ahí. Porque te está por comer el rey. Y no se puede comer el rey en ajedrez. Entonces, las jugadas posibles serían C1, C2, C3, porque te saldrías del jaque de la torre. O E1, E2, E3, porque también te saldrías del jaque. Esa sería una forma de evitar el jaque, moviendo el rey a las casillas donde no quedarías en jaque. La otra forma, la segunda forma, es tapando el jaque con alguna pieza tuya. Por ejemplo, acá tengo una torre que también mueve en línea, como vimos en la segunda clase, y la podés tapar el jaque poniendo la torre en D3. O sea, ahí ya no estás haciendo más jaque, porque está tapándole la torre está cubriendo a su rey. Y ahí lo que podría llegar a hacer es comer la torre, pero el rey comería la torre también, porque el rey mueve de a una casilla para cualquier lado. Entonces, tapando podrías evitar el jaque también. Si tuvieses un caballo acá que mueve en L, 1, 2, 3, ahí también taparías el jaque. Bueno, y la tercera manera de evitar el jaque es comiendo la torre. La torre que está amenazando y estás haciendo jaque, la puedes comer. Acá tenemos un alfil que mueve en diagonal y ahí comerías la pieza que está haciendo jaque. Ahí ya también dejarías de existir el jaque, porque te comerías la pieza. Así que cuando te hacen jaque tenés que mirar a ver qué de las tres formas que tengo para evitar el jaque, qué puedo usar. Si estuviese, por ejemplo, si en vez de mover la torre ahí pones alfil G5, jaque, estás amenazando al rey con el alfil. Ahí podés tapar con alfil, tapar con torre o mover el rey también. Acá no se puede mover el rey porque seguirías en jaque. O sí. Entonces tendrías que ir a D1, E1. Siempre tenés que buscar la casilla para evitar el jaque. También se puede hacer jaque con caballo. Si tuviese el caballo acá, como mueve en L, 1, 2, 3. Ahí sería jaque con caballo, porque te estás por comer al rey con el caballo. Entonces ahí el rey tendría que moverse.
no se podría mover acá porque ahí también estaría por comer el caballo. Así que el rey tendría que ir a una casilla donde el caballo no lo amenace. Y así serían las tres formas de evitar el jaque. Una sería moviendo el rey a una casilla donde no esté, donde no quede en jaque. La otra sería tapando y la otra sería comiendo la pieza. Bueno, ahora vamos a ver qué es jaque mate. Jaque mate, vamos a ver la forma más sencilla con las dos torres. Jaque mate es cuando haces jaque y el rey no tiene ninguna de las posibilidades que te dijimos recién de escapar. O sea, si a vos te hacen jaque, el rey acá no podría mover ni acá, ni acá, ni en F2, ni en H2, porque las torres están cubriendo todas estas filas, toda la segunda y la tercera fila. Así que no le quedaría otra que ir a la primera fila. Cualquiera de estas tres casillas podría ir al rey. Y supongamos que ponen F1. Y ahí con torre B1 sería jaque mate. Porque el rey no puede mover a ninguna de las casillas que le queda, no puede tapar porque no tiene piezas y no se puede comer ninguna de estas dos. Entonces sería jaque mate, porque no tiene escape el rey. Y ahí ganarían las partidas las piezas negras. Si tuvieses una torre, por ejemplo acá, ahí podrías evitar el jaque mate tapándolo. Pero sin tener ninguna pieza, ahí sería jaque mate. Otra forma de hacer jaque mate podría ser, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si está esta posición y te comen acá, dama por B2. Como está defendido por el alfil, el rey no puede comer la dama. No puede mover a ninguna de las casillas que les queda. Entonces sería jaque mate también ahí. Hay varias maneras de hacer jaque mate. También acá podría ser jaque mate, por ejemplo, con una torre. Ahí sería jaque mate porque el rey no tiene escape. No puede mover ni en A1 ni en C1. Y no puede mover ninguna de estas casillas porque están sus propios peones. No se puede poner arriba de los peones. Y ahí sería un jaque mate también. Ahora vamos a ver qué es posición de ahogado. Posición de ahogado, cuando se da el ahogado, son tablas en ajedrez. Tablas en ajedrez es empate, es cuando empatan. Por ejemplo, una posición de ahogado sería esta, porque ahí el rey no puede mover a ninguna de las casillas porque quedaría en jaque. Acá quedaría en jaque, quedaría en jaque, quedaría en jaque. Pero quedándose en su casilla no está en jaque. No corre peligro en su casilla, donde está en H1. Entonces, esa sería una posición de ahogado. Aunque esté lleno de piezas acá, el negro que tenga todas las piezas, pero el rey blanco no puede mover, está ahogado, no puede mover, serían tablas. Otra posición de ahogado, vamos a ver, por ejemplo, vamos a verlo con las torres. Por ejemplo, tengo una torre acá y una torre acá. Y mi rival, en vez de hacer el jaque mate que vimos recién, ahí sería jaque mate, supongamos que mueve acá, en D2. El rey no podría mover a ningún lado y no está en jaque, entonces sería ahogado. Empataron el partido, tablas, porque no puede mover ni en G1 porque se lo comería. No puede mover
G2 porque están las dos torres. No podría mover en H2 porque está esta torre. Ahí sería tablas porque no corre peligro en su casilla. No está en jaque. Y si supongamos que tenga un peón y se da la misma situación, que tu rival mueve ahí y dice, ahogado, le decís vos. Tablas, no. Esta vez no es tablas porque te queda un peón. Podés mover tu peón. Mientras puedas mover una pieza, sea un caballo, un alfil, una torre, una dama, no vas a quedar ahogado. Si queda tu rey solo en el tablero y no lo puedes mover a ningún lado, ahí sería ahogado. Así que así terminaría esta clase. Ya vimos el jaque mate, el jaque mate y el ahogado. Y ahora en la próxima clase les voy a enseñar lo que es el enroque y vamos a jugar una partidita de ajedrez para que ya vayan aprendiendo a jugar una partida de ajedrez. Y bueno, les pido un me gusta y que se suscriban a mi canal para que puedan aprender todo sobre el ajedrez. Muchas gracias y hasta luego.